y cuando atendía a los clientes, pues ellos mismos me regalaban las bebidas. Y qué cosa, ¿verdad? Porque a esa edad de desarrollo siempre las adicciones te causan estragos en la salud. En ese proceso, Sí. yo llegué a tener una intoxicación producto del alcohol. Rápidamente me llevaron al hospital y el médico le dijo que si yo no hubiese llegado a tiempo, ellos no me hubiesen llevado a tiempo, yo me iba a morir por asfixia. Eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? Que Dios sigue cambiando la vida de las personas. Esa es su tarea por excelencia. Bienvenidos al podcast El Poder de la Oración, un espacio donde compartimos historias de transformación y esperanza. Antes de dar inicio al episodio de hoy, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos han brindado. Es por eso que voy a pedirte un pequeño favor. Si consideras valioso el contenido de este canal, la forma más sencilla, rápida y gratuita de respaldarnos es suscribiéndote. De este modo, podremos continuar creando contenido que aporte valor a tu vida. Muchas gracias. Pastor, muy buenas tardes y muchas gracias por darnos el privilegio de compartir con nosotros en el podcast El Poder de la Oración. Cuando me mencionó acerca de su testimonio, me creó curiosidad para saber, ¿verdad?, cómo es su vida antes y hasta hoy en día, ¿verdad?, que está ahí predicando la palabra de Dios. Y siempre detrás de cada persona hay una historia. Y eso es, ¿verdad?, lo que queremos saber hoy. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti, cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Así es, saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias en primer lugar a Vicer por haberme dado el privilegio de estar en este poderoso podcast que lo estoy siguiendo y de mucho el contenido, muy bueno el contenido que se está produciendo. La gloria sea para Dios. Excelente. Sobre esa pregunta de cómo era mi vida antes, pues yo era un niño prácticamente alegre originalmente, sí, un niño rodeado de mucho amor, hasta que en un momento determinado mis padres se separaron Okay. y producto de esa separación, pues mi vida cambió totalmente y empecé pues a alejarme quizá de los principios que originalmente me enseñaron. Okay. No era bautizado en ninguna iglesia, sino simplemente me llevaban, Okay. pero sí tenía temor de Dios, como dicen, pero eh, en un momento determinado, cuando ellos se separaron, a raíz de eso, fue que todo cambió en mi vida. Wow. Qué tremendo. Yo no me imagino lo difícil que debe ser para un niño que sus padres se separen. ¿Qué edad tenías cuando me dijiste que ellos se separaron? Yo tenía aproximadamente 13 años. 13 años. Wow. Empezando la adolescencia, donde más hace falta las dos figuras. Sí. Wow. Y ¿qué cambios significativos trajo la separación de tu padre en tu vida? Bueno, la situación de separación trajo que yo empezara a tener que afrontar desafíos que antes no tenía, porque como niño, pues jugaba, hacía muchísimas cosas, pero de ahí en adelante ya empecé a como a tomar funciones de adultos, empezar a escuchar cosas como que no la debía de manejar en mi adolescencia, niñez, pero también empecé a trabajar. A trabajar a esa edad. Wow. Eh, Sabe que en mi país, en la República Dominicana, la situación es diferente, Sí. donde los niños casi todos pueden trabajar Okay. y más en ese tiempo, ¿verdad? Quizá ahora tal vez sea un poquito diferente, pero igual creo que todavía sigue el mismo sistema de que no se necesita permiso de trabajo, no se necesita nada, simplemente tú quieres trabajar, te dejan trabajar. Oh, wow. Y eso pues me trajo la oportunidad de adquirir mi primera computadora
pero luego también junto con eso vinieron otras cosas. Vinieron otras cosas, wow. Wow, qué cosa, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? A veces la necesidad obliga a uno a tomar medidas, a veces buenas, a veces no tan buenas, ¿verdad? Sí. Wow, ¿y en qué trabajabas en esa edad? Siendo apenas un niño de 13 años, trabajaba en un supermercado. Ese fue mi primer trabajo. Wow, Y ahí siempre le digo a la gente y a veces se quedan asombrados que en esa edad ya yo tenía que cargar sacos de arroz, saco de azúcar de 125 libras, 100 libras. ay, ay, Y lo hacía porque tenía la fuerza, tenía la juventud y ahí pues trabajaba arduamente porque quería hacer el dinero para comprar lo que yo necesitaba y sí, obviamente ya me estaba enamorando y hacía, porque todo fue muy rápido, tuve que madurar a destiempo y en ese sentido pues obviamente hice todo eso. sí. Wow. Sí, a veces cuando pasan situaciones de familia tan difíciles, uno tiene que crecer a la fuerza. Y a veces no todas las decisiones que uno toma en esa edad son las mejores. So, empezaste a trabajar a los 13 años a partir de la separación. ¿Alguna conducta negativa que tuviste a esa edad? Sí, originalmente no tenía problemas en la escuela, no le hablaba mal a nadie, no me peleaba, pero empecé a tomar bastante rebeldía. Okay. Producto de eso, entonces también en el mismo trabajo empecé la adicción del alcohol. Oh, Ahí fue que empezó todo. en el mismo trabajo. De hecho, llegué a probar las drogas también, a probarlas, pero quizá no a caer en el vicio, pero sí tomaba alcohol de una manera desmedida, porque era todos los días. De ahí entonces conseguí otro trabajo que también era relacionado en un mini market, donde primero fue como delivery, ¿sí, no? O envíos, y luego me dejaron en la caja, luego trabajaba en la parte de la carnicería, pescadería, pero todo eso siempre dándome como más acceso a la gente, sobre todo atender los clientes y cuando atendía a los clientes, pues ellos mismos me regalaban las bebidas y llegué, ¿verdad?, a tomar diario precisamente, tomaba alcohol todos los días porque ellos originalmente me la daban. También de ahí, pues se formó ese mal hábito y eso duró muchos años, sí, desde esa edad, 13, 14, 15, 16, So, ¿hasta qué edad estuviste tomando? hasta los 17, casi a los 18 fue que paré esa situación. Y qué cosa, ¿verdad? Porque a esa edad de desarrollo siempre las adicciones te causan estragos en la salud. Wow, pero qué difícil, ¿verdad? Y hubo algo que te hizo ver, como diría algunas veces, toca, que uno toca fondo, que uno dice, bueno, algo tengo que cambiar. Sí, definitivamente varias cosas pasaron. En ese proceso, sí, yo llegué a tener una intoxicación producto del alcohol y mi mamá, mi papá, ellos pensaban que yo me iba a morir ese día que precisamente llegué a esa situación. Hubo un amigo que en ese tiempo no éramos muy amigos porque él me había hecho un bullying, ¿verdad? Con una muchacha y yo decía, no, pero este no es mi amigo, nada, pero era un asunto de juego hacia él, pero yo lo cogí personal, por lo tanto yo no era muy amigo, pero esa persona que recién llegaba del trabajo, me vio a mí tirado al lado de la casa donde vivía con mis padres y ellos eh, me vieron así, o sea, él mismo se dio cuenta que yo no estaba bien
porque yo estaba en una posición incómoda y estaba tirado, inconsciente. Wow. Y entonces ahí fue que ellos rápidamente me llevaron al hospital y el médico le dijo que si yo no hubiese llegado a tiempo, ellos no me hubiesen llevado a tiempo, yo me iba a morir por asfixia. Y eso, todo eso sucedió, como te dije, siendo un niño, un adolescente. Uno diría, después de eso no volvió a tomar, pero la realidad fue que sí seguí tomando. Seguí en esa vida porque fue al inicio, pero luego, cuando me invitaron a una campaña evangelística, fue ahí cuando yo entonces dije, ¿verdad? Voy a ir. Originalmente no iba a ir con buenos objetivos, era a buscar eh, una chica para pasar el momento, porque así era que vivía. Vivía una vida totalmente sin controles. Y luego entonces el jueves volví. Okay. Y incluso el viernes tenía otro party, otra fiesta, porque yo vivía de fiesta en fiesta, yo organizaba muchas fiestas también. Y en ese momento fue cuando pude el milagro. Ocurrió un milagro que originalmente fue motivado por mi curiosidad, porque yo quería saber qué era lo que hacían los peloteros en el dugout, o sea, quería ver cómo se veía eso adentro, porque yo era fanático de ese equipo precisamente. ¿Cuál era el equipo? El equipo de las Águilas Cibaeñas de la República Dominicana, un equipo de béisbol invernal, así como los Indios de Mayagüez, y también estuve viviendo ahí, no, y sé de eso. Pues fui a ese lugar y cuando íbamos camino a ese dugout, fue ahí que entonces sucedió el milagro de que Dios intervino. Okay. ¿Cómo puedes describir ese momento donde que Dios intervino en tu vida? ¿Cómo puedes darme algún otro detalle para más o menos tener una idea? Sí, originalmente yo escuché que la persona que estaba ahí, porque yo fui con mi hermana, mi hermana menor que yo, pero hay otra que es menor también que ella, la del medio, como diríamos, ella estaba en el equipo del staff, Sí. y ella íbamos juntos para el dugout. Cuando ella ve que la señora que era la líder del grupo que los había llevado Sí. estaba ahí parada, ella se paró también. Okay. Y empecé a escuchar lo que esa señora estaba diciendo, pero llegó un momento y dentro de mí pensé sarcásticamente, mira esto, esta persona, ella está tratando de hablarle, de convencerle de algo que ya yo me sé. Y cuando eso sucede, entonces es cuando en un momento ya yo no le escucho a ella. Y yo empiezo a ver mi vida en visión. Desde la niñez, cuando iba a la iglesia, cuando tenía esos momentos con Dios, cuando oraba, cuando cantaba, cuando tenía esa conexión espiritual. Y luego al salir de todo eso, al dejar esa costumbre, vi mi vida también cómo había sido tomando alcohol, andando en fiestas, haciendo todas esas cosas que yo sabía que no debía de hacer. Y todo eso fue en vista panorámica. Yo no sé qué tiempo duró, no sé cómo fue. Yo lo único que recuerdo es que Dios me habló audiblemente. Y yo escuché que Él me dijo, luego de todo lo que yo te he mostrado y lo que te he permitido vivir, ¿todavía vas a seguir lejos de mí? Oh, wow. Y cuando yo escuché esa voz, yo empecé a llorar y le dije a mi hermana, yo me voy a bautizar. Wow. Gloria a Dios. Pues yo no tenía ninguna preparación, Sí. no tenía ningún tipo de estudio previo, o sea, absolutamente nada. Fue simplemente un toque
poderoso, especial, único y sin igual es agosto. Y rápidamente, sin ropa extra, porque generalmente si uno se va a bautizar o no lleva ropa extra, lleva su toalla y más un evento de esa magnitud en un estadio y lleno de personas y con mucha gente. Y rápidamente mi hermana se sorprendió, buscó a mi mamá y me llevaron al área de... Finalmente vi el dogado. Finalmente lo vi como era adentro, pero ya yo no estaba mirando eso. Ya yo lo que estaba era en otra espera. La mira estaba más alto. Exacto. Y finalmente fui bautizado ese día, pero ahí está la lucha. Yo no fui convertido ese día. Sí. Ese día fue un encuentro personal donde Dios empezó algo en mi vida, pero no fue ahí que se paró, porque al otro día yo incluso seguí tomando. Okay. Seguí en mi mundo de los vicios, ¿verdad? De andar en la calle. Estaba incluso en una fiesta de la escuela, un paseo de la escuela. Y en medio de ese paseo tomé alcohol y andaba con chicas de la misma escuela. O sea, Sí. no fue que de la noche a la mañana vino una conversión de mi parte, porque no fue algo que se programó. Claro. Pero eso, ¿verdad? Enseña, ¿verdad? Que Dios empieza una obra, pero no quiere decir que desde el primer día ya uno es perfecto. Dios sigue trabajando y Él no deja a media lo que Él empieza. Entre caídas y levantadas, Él sigue ahí trabajando. Me recuerda lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, de cuando viene una persona a Jesús, ciego de nacimiento, y Jesús primero escupe en sus ojos para que esa persona vea, y esa persona dijo, veo hombres como árboles. Sí. O sea, un primer paso de no ver nada a ver algo, que fue lo que me pasó, que empecé a ver algo, empecé a escuchar la voz de Dios de una manera única y sin igual, pero obviamente no veía completamente el cielo, Sí. y eso tuvo que poner luego en él y decirle que se lavara para que luego pudiera entonces ver completamente. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Sí, Dios, eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? Que Dios sigue cambiando la vida de las personas. Esa es su tarea por excelencia. No darse por vencido, ver a alguien que se cae y ahí está ayudándolo a levantar. Cuéntame, después de esos días que saliste de la fiesta, con las amigas, de ver qué otra experiencia tuviste. Ya no era igual. Ya a partir de la experiencia que había tenido ese jueves, Sí, ya el viernes que hice eso, no me sentí igual después que llegué a la casa. te sentías como que yo esto está mal. Sí, se sentía como que había defraudado a Dios. Y ya de ahí en adelante volvía, lo hacía, pero ya no sentía lo mismo, no me daba el mismo placer, no me daba el mismo gusto, porque generalmente cuando uno está haciendo algo malo, en el momento uno no lo piensa, Sí, en el momento uno lo disfruta a plenitud, y es luego cuando uno medita y dice, ¿qué es lo que hice? Pero en este caso, ya me pasaba que en medio de lo que hacía, ya me estaba pasando esa voz que me decía, no está bien lo que tú estás haciendo. Y yo le pedí al Señor, yo tenía un listado eh, de varias cosas que yo le pedía que me quitara, y yo lloraba delante de mi cama, me arrodillaba todos los días y le decía, Señor, aquí está esta lista, quítame todo esto. Yo no quiero seguir, yo no quiero hacer lo que tú ves que en esta lista yo hago. Cámbiame, quítame de eso que no deja que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Y fue un proceso, fue a lo largo de 3 meses, cuando finalmente el Señor me dio la victoria sobre el alcoholismo. amén. Y
por la gracia de Dios, nunca más. Hacen ya 21 años de eso. 21 años. Wow, qué tremendo. Eso me recuerda mucho a este himno que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y es una lucha y el que ha salido de esa etapa de vencer una adicción, ahora mirar hacia atrás y ver como que, wow, ¿cómo es posible que yo hiciera eso? Y es por la obra de Dios que Él trabaja, sigue trabajando y es una realidad cuando uno se entrega a Él, no hay por qué mirar atrás, siempre mirándose adelante a Cristo en primer lugar. Amén. Y como dice bien el podcast, el poder de la oración. Amén. O sea que hay poder en orar, hay poder en pedirle a Jesús. Definitivo que sí. Porque definitivamente esa fue la clave para yo en todo ese proceso pedir la ayuda que yo no podía, porque eso es gracia. Cuando Dios hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Sí. ¿Cómo, y qué bueno que lo mencionas, eso era una de las preguntas, cómo definitivamente la oración pues, jugó un papel sumamente importante para poder vencer. Más allá de las palabras que uno dice, Dios que está ahí escuchando la sinceridad del corazón, ve que aunque uno caiga, pero no es porque uno quiera seguir en eso. Uno tiene esa lucha con la naturaleza humana, y, pero Dios ve la honestidad, ¿verdad? Que uno tiene, aunque uno caiga, que uno quiere salir de eso. ¿Y cómo tú empezaste a ver, en algún momento dado, empezaste a ver un cambio antes de dejar por completo el vicio? Sí, definitivamente el Señor empezó a poner ese deseo, porque todo empieza con un deseo, pero luego termina con una acción, porque un deseo no cambia nada, excepto el inicio de algo, Sí. pero luego viene la acción como complemento de ese deseo y es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Señor me fue llevando poco a poco, no fue directo. Durante ese tiempo, estudiabas la Biblia, seguías yendo a la iglesia. Sí, fue algo maravilloso porque yo fui muy activo en la iglesia. Sí, digo fui porque me refiero a ese tiempo En esa etapa, sí. y todavía lo estoy haciendo. Yo digo, ¿verdad? Con modestia y aparte, y la gloria sea para Dios, Amén. que yo no sé lo que es alejarse del primer amor. Yo no sé lo que es enfriarse de ese primer amor porque siempre lo he tenido. Siempre el Señor me ha dado la oportunidad de estar activo en su causa y casi, yo diría, casi imperceptiblemente, Él fue sustituyendo todas las cosas que antes me gustaban por otras cosas, si ahora son totalmente diferentes a las que yo hacía. Ok. O sea, el Señor fue venciendo obstáculo tras obstáculo, venciendo el bien con el mal, o sea, venciendo el mal con el bien. Bien, sí. El mal, todo el mal que hacía, Dios lo fue, o sea, fue transformando ese mal, ayudándome a vencer con el bien. Sí. De modo que me envolví mucho en la predicación, Ok. me envolví mucho en los dramas que hacíamos en la sociedad de jóvenes, me envolví mucho con los cantos, Ok. me envolví con la poesía, o sea, me envolví tanto y tanto y tanto que llegó un momento en que ese fue mi mundo, ese fue mi vida, mi escape de toda esa vida pasada. Wow. La iglesia fue un refugio para mí. Y es que así debe ser la iglesia, es un lugar de refugio para todos aquellos que están buscando salvación, que están buscando un cambio de dirección. Y hablando precisamente de predicar, porque ya vemos, ¿verdad?, cómo fue la niñez, el proceso donde estuviste en la adicción y cómo venciste. Pero ahora viene la otra etapa, de estar envuelto el drama, cantando, predicando, y ahora entonces a ir al ministerio. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo sentiste el llamado de Dios para el ministerio? ¿Cómo fue eso? A los pocos meses de estar ya en la iglesia, de estar predicando, o sea, predicando, cantando y todo eso,
el Señor me dio la oportunidad de tener 16 estudios bíblicos semanales. Wow. O sea, era casi todos los días que yo, saliendo de la escuela, porque yo estaba terminando mi penúltimo año, yo creo que aquí sería junior. Yo era junior cuando eso pasó, Sí. al siguiente era senior, y en ese último año yo estaba evangelizando de una manera amplia y dando todos esos estudios bíblicos, yo veía cómo el Señor me utilizaba y veía cómo las personas recibían esa verdad con alegría. Y fue ahí cuando entonces Dios me hizo llamado para estudiar en el Sagrado Ministerio y poder entrar de lleno a una carrera diferente a la que yo quería originalmente, porque yo originalmente lo que quería era negocios, hacer mucho dinero, eh, pero el Señor tenía otros planes y no pude estudiar ahí directamente, pasaron muchos años. Eso sería quizá otro testimonio de superación porque fue a los 10 años después del llamado. Ok. O sea, desde los 18 años prácticamente, que es cuando Dios me llama al ministerio, Sí. hasta que empiezo a estudiar a los 28 años. Ok. ¿Y dónde estudiaste? Fue en Puerto Rico, la Universidad. Sí, en la Universidad Adventista de las Antillas, en Mayagüez. Eso fue algo increíble porque ya con niños pequeños, con mi esposa, o sea, ¿Qué edad tenían los niños cuando empezaste a estudiar? bueno, la niña tenía 2 años y medio. Wow. El niño, que le lleva promedio de 2 años o algo así, bueno, no, él le lleva 4 años, ahora que recuerdo bien. Actualmente ella tiene 12, casi 13, y él tiene 16, casi 17. O sea, que le lleva 4 años. Él tenía entonces unos 6 años y medio. Ok. Entonces, en ese tiempo, pues fue bien interesante Sí. porque con 2 niños pequeñitos, estudiar los dos full time Wow. en Puerto Rico sin conocer a nadie, eso fue un desafío. Pero el Señor nos sostuvo y para su honra y su gloria, pues ambos, tanto mi esposa hizo su bachelor en enfermería, un menor en teología. Yo hice mi bachelor en teología y por la gracia de Dios ambos nos graduamos con honores. Wow. Gloria. Con 2 niños pequeños, o sea, yo creo que esa historia debería de ser también de motivación para los jóvenes y Definitivo. para los jóvenes adultos que ya tienen familia, que ya pudieran decir, ya no voy para ningún lado porque ya me tengo que quedar pagando biles, Sí. pero no, o sea, facturas también, se le dice biles, facturas. O sea, no importa la edad que la persona tenga, si desea ponerse en la mano de Dios, Dios le da la oportunidad de rehacer su vida y redirigirse al plan original, porque lo original y el deseo de Dios siempre es que uno estudie primero, antes de tener familia, antes de entrar a ciertos compromisos y responsabilidades, pero si por alguna razón la vida cambió los planes o algo cambió, pues es el Dios de las oportunidades. Amén. Amén. Eso es así. Tú bien lo dijiste. Si estamos todavía vivos, es porque todavía Dios no ha terminado con nosotros. Correcto. Él tiene un plan y aunque no siempre sabemos cuál va a ser el plan, siempre sabemos, como mi esposa dice de Jeremías, no recuerdo la cita ahora, que Dios dice que los planes de él son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Sí, sí, Jeremías 29:11. 29, hacíamos de hacer una visita y leerlo. Oh, wow, tremendo. Siempre lo tengo presente. El Señor sabe los planes que tiene para nosotros. A veces nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Por lo tanto, ¿a quién es que hay que preguntarse? Pues a Él. Eso es así. Y es a través de la oración que Él te va, o sea, tú le dices, pero también Él te habla, porque cuando tú menos lo esperas, quizás haciendo algo, lavando, fregando, trabajando en cualquier cosa que estés haciendo, Sí. viene un pensamiento y se te cruza y tú dices, ¿y qué fue? Pero no hay nadie a mi lado, no fue algo que yo pensé porque yo no estaba pensando en eso en ese momento. Sí. Dios te habló. Ese pensamiento que te cruzó fue el Espíritu Santo diciéndote,
es eso lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Amén, definitivo que sí. Sí, no es casualidad. Las cosas que pasan, Dios siempre tiene un propósito. Y aún en medio de los errores que uno comete, Dios es un experto de reparando cosas. Sí. Si uno hace algo malo fuera de lo que era su propósito, Él como quiera viene e interviene para cambiar nuestra vida. Amén. So, terminaste de Aaron, entonces trabajaste un tiempo allá en Puerto Rico en el ministerio, viniste directamente para acá, para New England. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, trabajé allá de voluntario. Ok, Y sí trabajé también de obrero bíblico, pero solamente fueron, vamos a decir, unos 6 meses no soy eso. con una ayudita pagado, Ok, pero casi todo el tiempo fue voluntario, ¿verdad? De obrero bíblico, ayudando en todo lo que me daban la oportunidad de hacer. También tuve la oportunidad en el 2015 de participar en un proyecto misionero y ok. yo no conocía Connecticut, yo no conocía para nada, mucho menos Waterbury, no sabía ni cómo se pronunciaba, Waterbury. Waterbury. Sí, porque no sabía nada. Me había quedado anteriormente de ir a Puerto Rico, viví en Pensilvania, Ok, en los Reading específicamente, y no conocía Connecticut. Había ido a New York, New Jersey. En resumida cuenta, estando allá, yo le digo al Señor, dame una viña. Entrando, porque yo dije, yo no quiero que me pase que yo estudie y después no tenga nada que hacer. Sí, yo le decía, Señor, dame algo que hacer porque yo quiero, ya que me diste la oportunidad de estudiar, luego de tantos años del llamado al estudio, entonces el Señor, pues, de alguna manera u otra contestó mi oración porque yo no sabía dónde iba a ir. Pero vuelvo y repito, hago la oración y cuando, ¿verdad? Siempre en la oración, si ustedes se dan cuenta, en cada paso de mi vida que tuve que tomar una decisión importante o que algo importante sucediera, siempre fue pidiéndole al Señor. amén. Y en ese momento, entonces, entro en enero del 2015 Ok, a estudiar y en febrero, marzo, me entero de un viaje misionero a Waterbury, ok. a Connecticut, y yo gustosamente voy. Sí, El año siguiente me repito, sí. o sea, volvemos. Ahí en primer año fui solo yo, luego mi esposa y yo con los niños, Sí. y en el 17 me quedé porque quería trabajar en Puerto Rico, hacer algo, porque yo todavía no tenía definido el llamado. Yo sabía que Dios me estaba llamando y algo me decía que Él me quería aquí, pero no lo tenía confirmado. Claro. Entonces luego vine solamente 2 semanas y luego entonces, o sea, en el mismo 2017, pero en el 18 que me gradué, entonces yo no recibo ninguna respuesta Ok. de ningún lugar. De todos los lugares que había ido, donde quiera que había predicado, empecé a investigar y ninguno me necesitaban. Volví a Pensilvania Ok. y estando en Pensilvania, entonces que recibo la llamada del pastor Edgardo Herrera, quien era pastor distrital hasta ese momento, Ok. y él me dice, manito, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le digo, bueno, yo estoy haciendo Uber aquí porque tengo que subsistir, tengo que vivir. Me había graduado en mayo, en junio había ido a Pensilvania, y en julio es que me llama el pastor Edgardo Herrera, en julio del 2018. Wow. Entonces, en agosto, yo empiezo como obrero bíblico en Waterbury, Ok. y en septiembre, o sea, estamos hablando una cosa detrás de la otra, en septiembre me llaman de la conferencia de la Southern New England para preguntarme o para entrevistarme. Sí. Yo me puse muy contento porque yo dije, yo voy a ser ahora obrero bíblico por la conferencia y no por la iglesia. Por la iglesia, quizá lo que la iglesia me podía ayudar con todo y que la iglesia hacía un gran esfuerzo, era una cantidad mínima porque yo decía, ¿verdad? Yo entiendo y como me dejaban trabajar de otra cosa, pues hacía el Uber durante algunas horas y otras horas le dedicaba como obrero bíblico. Pero para no hacer esa historia que es bien larga, hacerla más corta, en
resumida cuenta, fue la entrevista. Me llamaron esa misma noche que me dieron el trabajo y yo muy contento que andaba con mi esposa y hasta me pidieron que la llevara para entrevistarla. Yo digo, bueno, pues esta gente son bien rigurosos para un obrero bíblico. Yo dije, bueno, llaman hasta la esposa. Pero bien, cuando celebramos, fuimos a Olive Garden a cenar, porque yo dije, hay que celebrar esto, cosa grande. Toda buena celebración tiene que tener comida. Sí, entonces estando ahí, todo bien, pasó el tiempo, unos días después, me llama el pastor Gerardo Herrera y me pregunta que cómo me fue en la entrevista. Y yo le dije, muy bien, me dieron el trabajo, pero pastor, a mí no me dijeron en qué distrito era que yo iba a ayudar o a quién, qué pastor era que yo iba a estar. Claro, porque yo sabía que compañeros de estudio, compañeros de, de otros colegas habían tenido que durar 2 años de obrero bíblico por la conferencia o quizás 2 años más luego de part-time y luego a los 4 años el full-time. Sí. Y yo estaba humildemente dispuesto a pasar por todo ese proceso. Sí. Pero el pastor Herrera me dio la mejor noticia que yo podía escuchar hasta ese momento, y es que me habían llamado no para un obrero bíblico, sino para un full time, Wow. para el distrito, mi primer distrito, que fue previo al que estoy, en Danbury, Norwalk y Stanford, Connecticut. Okay. Y cuando pues me da esa noticia, muy alegremente, yo alabo el nombre de Dios porque yo digo, esto es increíble. Y luego entonces el presidente de la conferencia de ese tiempo, el pastor David Ellis, me presenta y dice que habían 300 aplicaciones para ese puesto, para ese trabajo, y que de las 300 aplicaciones, Dios puso en el corazón que me dieran el trabajo a mí. Wow. Yo diría que definitivamente, si él dijo que fue Dios que puso en el corazón, yo lo creo porque Definitivo. yo no tenía ninguna conexión con él. A veces uno tiene que tener conexiones para que alguien... Y la conexión en sí, voy a explicar eso. No es que hay preferencias, es que simplemente tú pones o tú empleas o tú recomiendas a quien tú conoces. Si tú no conoces a alguien, tú no puedes recomendar a esa persona, aunque otra te esté asegurando que sí. Para mí que el que me recomendó fue el que ya conocía lo que yo podía hacer en sus manos, y fue Dios. Y Dios fue el que hizo que me emplearan a mí con poco inglés, te digo, un 70% quizás, ahora. Sí. Pero en ese tiempo, yo diría un 30 tal vez, una forma muy tosca de hablarlo, no entendía muy bien y mucho menos que hablar de ordenación, porque estaba recién salido de la universidad, no tenía la ordenación de lo que a veces se pide. Sí, hay distritos y hay iglesias que te piden que tiene que ser pastor ordenado y tiene que saber los dos idiomas, es decir, bilingüe, inglés. Pero el Señor dijo a ese jovencito que vamos a llamarle. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios no se equivoca, ¿verdad? Cuando llama a las personas, Él las llama no cuando son perfectos. Las llama donde están y las califica. Las va preparando. ¿Hay algún versículo o promesa en la Biblia que te ha sostenido durante todo este tiempo? Yo diría, en el tiempo que estabas entregándote al Señor, ya durante estudiando en la universidad y ahora como pastor, ¿algún versículo que tú digas que es clave en tu vida? Sí, definitivamente hay un texto, siempre se me escapa, así es primera y segunda de Timoteo, con tanto texto, pero siendo el favorito mío, me sé lo que dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria a Dios por eso. Cuando ese texto, pues, yo lo recito en mi mente, cuando pienso en él,
sé que Dios me va a ayudar a pelear la buena batalla y a acabar la carrera, porque esto no es una carrera de velocidad. Yo lo entendí cuando llegué al Evangelio. El Evangelio no es una carrera de velocidad, no es el que más rápido corra, el que más rápido asciende. De hecho, cuando uno asciende muy rápido es un problema, porque cuando sube muy rápido también baja muy rápido, sí. Pero la carrera cristiana es una carrera no de velocidad, sino de resistencia, sí. Por eso ese versículo me ayuda a entender que el Señor me dará la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, porque es un asunto de constancia. Amén. Me caigo, pero me levanto. Puedo pasar cualquier dificultad, Sí. y sé que Él está a mi lado y me sostiene. Gloria a Dios por eso. ¿Algún mensaje final que quieras darle a las personas que nos están viendo en esta hora acerca de cómo, si están luchando con alguna adicción, algún problema, cómo puedes salir? ¿Algún consejo que quieras compartir? Sí, quisiera decirles que no se rindan, que número uno, entiende que tú eres pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores. La única diferencia es que cuando tú reconoces que tú no puedes solo, cuando eres humilde y no eres autosuficiente, entonces tú le dices al Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Deja que la gracia de Jesucristo llegue a tu vida. Deja que el poder de Dios ora en esta hora y dile al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, tal como estoy, así vengo a ti. Y es Él que va a cambiarte. Yo tuve que llegar al Señor tal y como yo estaba. Si yo no me hubiese entregado a Dios ese día, así como estaba, con mi mente totalmente desviada de las cosas de Dios, con mi mentalidad totalmente diferente a la que tengo ahora, si yo no me hubiese entregado ahí tal y como yo estaba y hubiese querido reformar mi vida primero, eso nunca hubiese pasado. No, yo llegué a Dios tal y como yo estaba. Y Él empezó el proceso de transformación, pero cuando no tuve miedo de asumir el compromiso, porque es un asunto de que Dios te llamó, si Dios te invitó, y si Él te invita, si Él te llama, Él entonces cubre los gastos, Él cubre y paga toda la deuda. Por lo tanto, no tengas temor. Si Él te ha llamado, y estoy seguro que te ha llamado, en esta hora Dios te está llamando, ten la confianza de que Él va a completar lo que haga falta. Así que no te rindas, persevera. El peor error es creer que Dios se ha rendido, porque si Dios no se ha rendido, no te rindas tú y sigue hacia adelante. Amén. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias por compartir ese testimonio. La verdad que es bien inspirador. Y yo sé que si Dios cambió tu vida, puede cambiar la vida de cualquier persona. Para Dios no hay ninguna persona que haya llegado al límite de ser alcanzado. Dios continúa y continuará contigo también para poder transformar tu vida. Pastor, que Dios te bendiga y hacia adelante en nombre de Señor. Hay amor y paz en Cristo Jesús. Amén. Tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Si quieres compartir tu experiencia en nuestro canal, déjanos un comentario o escríbenos directamente. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga.